Ok, vamos a Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar y comenzamos esta mañana. Señor, gracias por este tiempo que usted nos regala de comunión con su palabra. Gracias por poder disfrutar como iglesia esta mañana de la enseñanza que ella tiene para nosotros. Ayúdenos, Señor, a entender claramente cuál es nuestra responsabilidad con lo que se nos ha de enseñar este día, para que podamos practicarlo, para que podamos vivirlo, para que podamos experimentarlo en nuestra vida diaria. Lo agradecemos y lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada, recuerda, comenzamos este hermoso aprender de cómo hemos de vivir en la práctica aquello que somos delante de los ojos del Señor. ¿Cómo es que nosotros debemos mostrarnos como creyentes, como hombres y mujeres que confían, que han depositado su fe en el Señor Jesucristo? ¿Cómo hemos de vivir en nuestra vida práctica a los ojos de los hombres aquello que somos a los ojos de Dios? ¿Se acuerda que citábamos algo que había dicho el pastor Warren Wiersbe, ¿no? Este hermoso equilibrio entre lo que es la doctrina y el deber. Y para ello entendimos la semana pasada, estudiamos la semana pasada, el versículo 1 del capítulo 4, donde el apóstol Pablo hace un ruego, y entendimos que ese ruego no era un ruego de él propiamente tal, sino que era un ruego del Espíritu Santo, un ruego de Dios. Es Dios quien nos dice, quien nos pide que andemos como es digno de la vocación con la cual hemos sido llamados. Y dijimos que andar en dignidad significa andar en equilibrio. Lo que somos en la persona de Jesucristo, lo que somos ante los ojos de los hombres, de la gente que nos rodea. Ahora, también dijimos que, si bien es cierto, el apóstol Pablo en los 3 primeros capítulos de Efesios va a establecer la base doctrinal, a partir del estudio del capítulo 4 en adelante, los 3 siguientes capítulos, él va a establecer la práctica, la vida práctica, la vida cristiana, lo que somos como creyentes delante de los hombres. Y ya hemos comenzado este hermoso estudio, lo hicimos la semana pasada. Ahora, hablamos del andar digno. Y a partir del capítulo 4, 5 y 6, el apóstol Pablo lo que va a hacer, va a detallar cualidades de este andar digno. Cualidades de este andar digno. Y déjeme mostrarle, a partir de hoy, algunas cualidades que tiene este andar digno. Para ello debemos decir lo siguiente: un andar digno, según el verso 2 del capítulo 4, es un andar en humildad. Un andar digno es un andar en humildad. Ahora, ¿qué es humildad? ¿Qué es humildad? Bueno, déjeme decirle lo siguiente. En el mundo antiguo, para los griegos, para los romanos, la humildad no era una virtud, era un defecto. La humildad no era una virtud, sino que era un defecto. Para un griego, para un romano, ser humilde era ser mediocre. Era una persona de condición baja. ¿Quién debía ser humilde? Un esclavo servil, que sometía su voluntad a la voluntad de su amo. Ese hombre no tenía derecho a pensar distinto de sí. Él simplemente tenía que someter su voluntad, someter su pensamiento al pensamiento de su amo. Entonces, a los ojos de un griego, de un romano, ser humilde no era una virtud, era un defecto. Ahora, interesantemente, el Señor Jesús introduce una nueva enseñanza respecto a la humildad.
¿Se acuerda que el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29 dice: aprended de mí que soy manso y algo más, humilde de corazón? Y por favor note esto: ¿humilde de qué? De corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿qué es ser humilde? ¿Qué es humildad? Bueno, es una actitud. Es una actitud que se desarrolla, pero que para que se logre desarrollar necesita primero cambiar nuestra forma de pensar. Ser humilde, o una persona que es humilde, no lo es en la apariencia, lo es en su pensamiento. De ahí que hablamos de humildemente, palabra compuesta. Una mente humilde, un pensamiento humilde. Mire, el Señor Jesús introduce esta nueva enseñanza, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde. Pero esa enseñanza es desarrollada luego en las epístolas del apóstol Pablo, en la epístola del apóstol Pedro. De hecho, por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, él, a partir del verso 18 en adelante, manda a buscar a los ancianos de la iglesia justamente de Éfeso, para despedirse de ellos. No los va a volver a ver y necesita despedirse. Y cuando lo hace, mire lo que dice Hechos capítulo 20, verso 18 en adelante. Cuando vinieron a él los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Quiero decir algo: el apóstol Pablo, por todo su trasfondo, por toda su educación, por toda su formación, tenía, entre comillas, el derecho humano de ser la persona quizás más arrogante que podría haber habido. Por todo su trasfondo, por toda su formación, tenía, entre comillas, el derecho humano de ser la persona más arrogante que podría haber existido. Pero el cambio en la vida de Pablo que operó el Señor Jesucristo cuando se encontró Pablo con Cristo, de su época, de su tiempo. Fíjese por un momento, el apóstol Pablo, hablando a los ancianos de la iglesia, sirviendo al Señor entre vosotros con toda humildad, y no solo humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Con toda humildad. Filipenses capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo nuevamente hablando y enseñando, él por guía del Espíritu Santo, él le va a decir a la iglesia en Filipos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Recuerda el contexto de este texto? Pablo está prisionero en una cárcel y resulta que se entera que hay gente que está enseñando, que está predicando a Cristo, no con sinceridad de corazón, no con un ánimo bien dispuesto. Lo único que hace, lo está haciendo por apariencia. Y él dice: algunos a la verdad predican a Cristo por contienda y vanagloria, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ese es el deseo de algunos: añadir aflicción a mis prisiones. Pero ustedes no hagan eso. Ustedes no hagan eso. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Sabe la conclusión de Pablo en este texto? Es: bueno, en esto me gozo y me gozaré aún, en que Cristo es predicado, anunciado. No importa si predican el Evangelio para añadir aflicción a mis prisiones. Si alguien se convierte por esa predicación, yo soy feliz. Y en vez de ser afligido, siento gozo. ¿Por qué? Porque la mente de Pablo había llegado a ser una mente humilde. Humilde. Había habido un cambio en su pensamiento, en su forma de pensar. Recuerde, la humildad no es una apariencia. La humildad es una forma de pensar.
En el capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y humillándose, humildad, humillándose hasta la muerte. Cualquier muerte, muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo en Cristo. Tengan la mente de Cristo, la mente humilde. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, hablando a jóvenes, aunque creo que en el contexto, más que referirse a jóvenes, se refiere a hermanos inmaduros en la fe. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Por qué digo que creo que más que hablar a jóvenes, está hablando a hermanos inmaduros en la fe? Por el juego de palabras que utiliza. Está hablando de ancianos, y en el contexto, esos ancianos son pastores. En el contexto, los ancianos a los cuales los jóvenes deben someterse son pastores. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Sabes? Es imposible someterse a otro si uno no estima a ese otro como superior a uno. Y la humildad tiene que ver con eso. ¿Qué es humilde? Un diccionario de palabras griegas usada en teología dice lo siguiente: humilde es hacerse pequeño, estimar a otros como más que uno, hacerse pequeño. ¿Recuerda a alguien que se hizo pequeño? ¿Que dijo que era necesario hacerse pequeño para que Cristo creciera? Juan el Bautista. ¿Recuerda bien en donde Juan el Bautista y le dicen: Juan, aquel que tú bautizaste, Jesús, resulta que tiene más discípulos que tú y está bautizando igual que tú? Eso no está bien, Juan. ¿Cómo se habrá sentido el ego de Juan, no? Aquel hombre a quien todo el pueblo salía a mirar al desierto, a quien salía a escuchar y salía a bautizarse con él en el desierto, que ahora vengan y le digan: aquel que tú bautizaste tiene más discípulos que tú y está bautizando igual que tú. Sin embargo, la mente humilde de Juan, ¿qué es lo que dice? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. La Biblia de las Américas, en ese texto, ahí en Juan capítulo 3, verso 30, dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Eso solo es posible cuando se tiene una mente humilde, cuando uno es humilde. ¿Es fácil? No, ciertamente no es fácil. Solo es posible con una mente humilde. Pero fíjense que el andar digno no solamente es un andar digno. El texto sigue más adelante, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué será mansedumbre? Recuerde, el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerda que le dije que pusiera atención a eso? Manso y humilde de corazón. Se lo explico. En la Biblia, el corazón no está asociado al músculo que bombea sangre, sino que a la mente. En la Biblia, el corazón no está asociado al músculo que bombea sangre, sino que a la mente. Sigamos. ¿Qué significará ser manso? Bueno, la palabra significa suave respecto de cosas y gentil respecto de personas. Algo manso es algo suave respecto de cosas, animales o cosas, y gentil respecto de personas. Para un griego, alguien manso lo era en la medida que hubiese equilibrio. Por ejemplo, una autoridad política podía ser mansa con su pueblo, pero debía ser fuerte con los pueblos extranjeros. Podía ser mansa, o una autoridad podía o debía ser mansa con su pueblo,
pero firme y fuerte con pueblos extranjeros. Entonces ahí se daba este equilibrio. Por ejemplo, un animal como un caballo, ¿es fuerte? Sí, ¿no es cierto? De hecho está asociado, cuando hablamos de vehículos, tiene tantos caballos de fuerza, ¿no es cierto? Un caballo es un animal fuerte, pero cuando usted lo ve con su amo, ¿cómo es como animal? Manso, dócil. La mansedumbre, hermano, la mansedumbre tiene que ver con el hecho de tener la fuerza bajo control, bajo dominio. La fuerza bajo control, bajo dominio. Fíjense que interesantemente la palabra mansedumbre en el Antiguo Testamento nunca se utilizó en relación de Dios, pero sí en relación de sus siervos. Por ejemplo, Números capítulo 12, verso 3 habla de Moisés y dice que él como hombre era el hombre más manso de todos los hombres en la tierra. Ahora, ¿Moisés nunca se enojó? Sí. De hecho, fue castigado por el Señor. Él no pudo entrar en la tierra prometida a causa de un enojo, una desobediencia que lo llevó a enojarse. O al revés, un enojo que lo llevó a desobedecer. Eso es. Le dicen, háblale a la roca para que salga agua. Años antes, él había tenido que golpear la roca para que saliera agua, para que brotara agua. Ahora, nuevamente, ante la misma roca, se le pide, háblale a la roca para que salga agua. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Molesto con la actitud del pueblo, golpea la roca. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Bueno, yo te dije, habla, no golpees. Y por cuanto no obedeciste, no entrarás en la tierra. Te la mostraré desde lejos, no entrarás en la tierra. Uno piensa de pronto que es frustrante, ¿no? Aguantar al pueblo 40 años en el desierto, guiarlo 40 años en el desierto, para no poder entrar a disfrutar de la tierra prometida. Pero él disfrutó de algo mejor que la tierra prometida. Él disfrutó de la presencia misma del Señor en su vida. Bueno, sigamos. Dijimos de Moisés, él es mencionado como un hombre manso. Fíjese, 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. Está hablando del siervo del Señor, características que debiese tener el siervo del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y fíjese lo que dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sabe? A veces hay personas que dicen, no, yo digo la verdad, le guste a quien le guste, y le disguste a quien le disguste. Yo soy confrontacional, yo soy verdadero, soy sincero, soy honesto, digo lo que tengo que decir. No es la actitud que se espera de un hombre de Dios, ¿no? O de una mujer de Dios. La actitud que se espera, según este texto, es mansedumbre. ¿Para qué? Para ver si es que producto de esa buena actitud con la cual se corrige a la gente recibir o creer, como dice, se arrepientan para conocer la verdad. Mire, usted no puede apagar fuego con benzina. Y a veces hombres quieren hacer pesar su fortaleza, su fuerza, su firmeza, que es benzina, en un fuego. Recuerden, mansedumbre, manso es tener nuestra fortaleza, nuestra firmeza, nuestra fuerza bajo control. Ahora, por último, en este punto de la mansedumbre, nunca olvide esto, la mansedumbre es un gajo del Espíritu, un gajo del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos frutos tiene el Espíritu Santo? Uno solo. Uno solo. Pero tiene varios gajos. Es como una naranja, un limón o una mandarina. Usted puede, si usted va, agarra una naranja de aquí de los árboles,
y la pela, usted se va a dar cuenta que al sacarle la cáscara no viene la naranja completita, salvo porque le faltan 2 gajos. No, viene completa. El fruto del Espíritu es uno solo que tiene distintos gajos, y uno de esos gajos es la mansedumbre. Ahora, usted evidencia mansedumbre, usted evidencia humildad, ¿cuándo? Cuando anda en dependencia ¿de quién? ¿De su carne? De su espíritu, del Espíritu Santo. Siguiente cualidad o característica que tiene el andar digno, fíjese cómo dice el texto: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos con paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Señor, dame paciencia. ¿No? ¿Cómo sabemos nosotros que se logra o se forma la paciencia en nosotros? Según Santiago. Con pruebas, ¿no? Nos gustan las pruebas, pero las pruebas tienen un fruto apacible, ¿no? En nosotros. Generan en nosotros un fruto apacible, paciencia. ¿Qué es paciencia? Bueno, la definición, la traducción de paciencia de la palabra original es largura de ánimo, longanimidad. Largura de ánimo, es la idea de poder aguantar por un tiempo prolongado. Aguantar por un tiempo prolongado. Note conmigo la frase que antecede a paciente o a paciencia. ¿Cómo dice la frase que la antecede? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sabe que la palabra soportar se puede traducir de 2 maneras? Soportar se puede traducir de 2 maneras. Soportar es sostener o sufrir. Ahora, note conmigo, ¿a quién hay que soportar con paciencia? Según el texto, los unos a los otros, ¿no? ¿Debemos soportar a los hermanos? Sí. ¿Debemos sostener a los hermanos? Amén. Y a veces también tenemos que sufrirlos, ¿no? ¿Nos gusta eso? ¿Es agradable sufrir a un hermano? Pero es lo que dice el texto bíblico. Debemos soportar, sostener, sufrir a los hermanos. Ahora, quiero que note una cosa, es recíproco, porque el texto dice que debemos soportarnos con paciencia. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Ustedes me soportan, me sostienen y me sufren. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Gracias, Calita. Eso. Bueno, yo también a ustedes. Ahí nos escucharon nuevamente. Yo también a ustedes los soporto, los sostengo y a veces los sufro. Con paciencia. ¿Se acuerda qué significaba paciencia? Longanimidad, largura de ánimo, ¿no? ¿Por qué debemos soportarnos los unos a los otros con paciencia? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos que hacerlo. Ojalá fuese un tiempo cortito. Ojalá que usted anduviese triste, deprimido, bajoneado un día de los 365 días del año. ¿Qué pasa cuando usted anda triste, bajoneado, deprimido, con dudas, con temores, con desconfianza respecto del Señor 300 días del año? No es agradable, ¿no? Pero hay que soportarlo, hay que sostenerlo, hay que sufrirlo. Por eso que tiene que ser con paciencia, porque no sabemos cuánto tiempo, tiene que ser por un tiempo prolongado, el tiempo que sea necesario, pero con paciencia. Fíjese que el mismo Señor, nuestro mismo Dios, es un Dios paciente. Romanos capítulo 2, verso 4, hablando de algunas virtudes, de algunos atributos morales de Dios, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Note, este texto habla de cualidades, de virtudes morales, de atributos morales de Dios. Y dice que Dios es benigno, piensa bien respecto de nosotros y piensa el bien para nosotros. Es paciente, nos aguanta. No sé cómo se dice longanimidad, no sé cómo se aplica. Es longánimo, no sé, suena raro. Pero quiero decir esto, si no fuese así, si no fuese que Dios es benigno, paciente y longánimo, que no sé si se dice así, ninguno de nosotros sería salvo. Porque rato ya antes de nuestra conversión hubiésemos sido consumidos. Rato ya. Humilde, manso, paciente. Pero el andar digno también es un andar, fíjese cómo dice el texto, verso 2. Debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros ¿en qué? Amor. En amor. Un andar digno es un andar amoroso. Amoroso, amor, aquí la palabra es ágape, la clase de amor con la cual Dios nos ama. Un andar digno es un andar en amor por los hermanos, así como Dios nos ama. No es un amor por lo que los hermanos son, sino a pesar de lo que los hermanos son. No es un amor por lo que los hermanos hacen, sino un amor a pesar de lo que los hermanos hacen. Es un andar amoroso, donde manifestamos, expresamos el amor de Dios, aquel amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Verso 3, sigue el texto diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos, no es una palabra muy común, ¿no? No es una palabra habitual de usar. Quiero decir esto, solícito no tiene que ver con solicitud, con petición. No tiene que ver con solicitud, tiene que ver más bien con disposición. Disposición. Ser personas dispuestas, ser personas prontas, que se esfuerzan en un hecho. La Biblia de las Américas dice esfuércense en vez de ser solícitos, dice esfuércense en mantener la unidad del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque un andar digno, hermano, es un andar en comunidad. Usted no puede andar dignamente de la vocación con la cual ha sido llamado fuera de una iglesia. No puede. Porque una iglesia, ¿qué es lo que es? Dígalo fuerte, Jaime. Yo no entiendo así con... ¿Qué es una iglesia? Es una compañía de personas llamadas. ¿Ya? Es el cuerpo de Cristo, ¿no? La definición más simple. Es el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros es un miembro y tiene una participación. Ahora, nosotros participamos en el cuerpo de Cristo ¿a partir de qué? A partir de nuestras diferencias naturales, normales. Ninguno de nosotros es igual el uno al otro. Algunos somos más lindos y otros son menos lindos, ¿no es cierto? Algunos somos más jóvenes y otros son niños, adolescentes. Pensaba que quería decir algo, ¿eh? Somos distintos. Algunos tenemos una educación, otros tenemos otra educación. Algunos han tenido la oportunidad de estudiar profesionalmente. Hay algunos que no han logrado ni siquiera completar su educación básica o media. Ahora, ¿el que no ha logrado estudiar es menos que el que logró estudiar? ¿A los ojos de Dios? No. Socialmente probablemente sí, pero a los ojos de Dios no. Fíjese cómo este andar digno es un andar donde debemos esforzarnos por mantener la unidad del cuerpo. ¿Es fácil mantener la unidad del cuerpo?
Cuando todos tenemos un pensamiento distinto. Ayer estábamos en la maratón, a mí me corresponde casi todos los años ir a colaborar en la mesa de inscripciones y armar los cuadros para que jueguen, lo que se llama el fixture. Y estábamos listos, teníamos armados, teníamos 9 equipos en jóvenes, de 17 a 20, sí, 17 a 20. Pero teníamos que tener 2 series. Entonces teníamos un problema, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo armábamos 2 series si tenemos 2 equipos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Una serie de 4 y una serie de 5, no nos queda otra. Entonces en una serie los equipos iban a jugar 3 partidos, en la otra serie iban a jugar 4 partidos. Hasta que un delegado de uno de los equipos que estaba en la serie de 5 equipos se dio cuenta. Todo el día nos dijo, debieron haber hecho un sorteo, debieron haber hecho... Sí, pero ya no lo hicimos. Pero es que debieron haber hecho un sorteo, debieron haber... Ya no lo hicimos. Se iban a jugar los partidos semifinales y adivinen que venía a la mesa y ¿quién nos decía? Debieron haber hecho un sorteo. Pero ya no lo hicimos. Tú conoces a los representantes de Palabra de Vida, te criaste con ellos, estudiaste con ellos, compartiste con ellos, anda y habla con ellos. Pero venía, que debieron haber hecho un sorteo, debieron haber hecho un sorteo. Porfiado. Difícil, ¿no? No es fácil. No es fácil guardar la unidad. Porque a veces uno trata de imponer su criterio, su preferencia personal. ¿Se acuerda que hasta el jueves pasado hablamos de la función y la forma? A veces uno trata de imponer su forma, su criterio personal, su preferencia personal sobre la unidad del cuerpo. No sé si logra notar, pero es interesante, desde el verso 4 hasta el verso 6, solo se habla de lo que es común a la iglesia. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo común. Generalmente, ¿en qué nos enfocamos? En el color de la pintura del templo, en si cantamos himnos o coros, en si hay que usar corbata o podemos venir sin corbata, en si hay que usar, las mujeres tienen que usar falda o tienen que usar pantalón, en si es que la mujer puede usar aros o no puede usar aros, en si es que tiene que usar moño o puede usar el pelo suelto, como la hermana aquella. Perdón. Nos enfocamos en las diferencias, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le recuerda a la iglesia en Éfeso? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? ¿Qué es lo que es común a ellos? De nuevo, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Para terminar, el andar digno, este andar digno, nosotros debemos ser solícitos, debemos esforzarnos, hermanos, debemos esforzarnos por mantener la unidad. ¿En qué cosa? Según el texto, en el vínculo, mire lo que dice, en el vínculo perfecto de la paz. Nosotros no podemos mantenernos juntos si no es a partir de tener paz el uno con el otro. Déjeme terminar ilustrando esta verdad de la siguiente forma. Piense por un momento, tome una caja de cartón en su mente, tome una caja de cartón, va a preparar un regalo. Ponga en esta caja de cartón primero humildad. Ponga en esta caja de cartón segundo mansedumbre. Ponga en esta caja de cartón tercero paciencia. Ponga por último en esta caja de cartón amor. Ahora, como va a ser un regalo, no basta con entregar la caja de cartón. Generalmente a nosotros nos gusta envolver los regalos, ¿no?
¿Sí? Bueno, envuélvalo con un papel de regalo que se llama unidad. ¿Está listo el regalo? ¿Sí o no? ¿Qué le falta? La cinta. ¿Qué es lo que hace generalmente la cinta? No solo adorna, amarra. Amarra. ¿Sabe para qué? Para que el regalo no se abra antes de tiempo y se pierda la sorpresa. Entonces, usted tomó esta caja, puso estos 4 elementos: unidad, mansedumbre, paciencia, amor, lo envolvió con unidad. Ahora amárrela. Amárrela con una cinta que logre mantener todo junto, que se llama paz. Lindo regalo, ¿no? Déjeme preguntarle algo. ¿Usted está dispuesto a darle ese regalo a su iglesia y a sus hermanos? ¿Usted está dispuesto a tomar esa caja con esas cosas y entregárselo a su iglesia y a sus hermanos? ¿O solo está dispuesto a recibir ese regalo? A mí me encantan los regalos. Me encanta cuando me dan regalos. Pero también me gusta dar regalos. Y quiero decir algo, yo estoy dispuesto a darles ese regalo. Pero me encantaría saber que más personas en esta iglesia están dispuestas a darle ese regalo a esta iglesia y a sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque solo así, como iglesia, vamos a andar dignamente de la vocación con la que fuimos llamados. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo antes de la cena del Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por poder en esta mañana, tarde ya, poder aprender de su palabra, aprender de estas características que tiene un andar digno de usted. Oramos, Padre amado, porque cada uno de nosotros pueda mostrar, manifestar a su iglesia, a sus hermanos, las cualidades que tiene un andar digno. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad, y todo ello en el vínculo perfecto de la paz. Padre, ahora que hemos de participar de la cena del Señor, le pido que prepare nuestros corazones para disfrutar de un lindo tiempo, recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su muerte en la cruz, su sepultura, pero también su resurrección. Lo pedimos, lo agradecemos todos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador.